Hola amigos, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marista Meneno Viajitaca en esta segunda parte de la interpretación de los sueños de Freud, de Sigmund Freud. Y hemos elaborado un primer vídeo. Abajo en la parte de abajo del vídeo os pondré todos los enlaces y vínculos o hipervínculos que atañen a todas las entradas publicadas en Psicoestudio de Aprendizaje, para que lo podáis leer, todo el trabajo elaborado que está fragmentado en post. Y ahora vamos a la segunda parte en este vídeo, donde intentaré concentrar otras ideas importantes, diferentes al vídeo preliminar, que era una entradilla, digamos, un poco explicativa de los orígenes de la teología de los sueños, tal cual se adentra ya profundizando en el contenido no manifiesto, sino las ideas latentes, y lo que es el método científico materialista del psicoanálisis desde el punto de vista onírico que hace Freud y su equipo. Ahora lo que vamos a ver son elementos de la fenomenología subyacente, vías oníricas, contenido de otros elementos que intervienen en el proceso onírico, condensación, desplazamiento, etc. Entonces, voy a leerlo y, bueno, a veces intervendré para explicitar algunas cosas, pero lo voy a leer textualmente o casi textualmente. La diferenciación entre las ideas oníricas y el contenido onírico es vital comprenderlo para resituar la base del método freudiano a la hora de interpretar los sueños desde el punto de vista de relacionar bien el contenido manifiesto con las ideas latentes, ya introducido el método científico per se, esenciales a la comprensión metodológica. Entonces, dice, todo esto lo he sacado del libro, es un estudio que he hecho yo, pero basándome metodológicamente en el método propiamente que expone Freud. Pero es una especie de transcripción previo análisis de la argumentación que expone el autor. Para entenderlo más claramente, el contenido onírico es visto como un jeroglífico, ¿vale? Lo dice el libro. Formado por símbolos y signos, los cuales han de ser traducidos a la lengua o códice de las ideas oníricas, pero no de la forma mecánica. No es tan básica su interpretación científica. Esta es una imagen figurativa de la que jugar visualmente y entender el contenido de lo que se expone. Es decir, una idea no es igual a un símbolo. Hay que reinterpretar o reelaborar los sueños, y estos pueden ser recordados si son recientes, o pueden haber también sueños infantiles, de infantes, o sueños de la infancia. Entonces ahí el desplazamiento no existe prácticamente. Suelen ser sueños de deseo, manifiestamente, casi todos mayoritariamente por igual, con la individuación de cada niño, por supuesto, pero existe una mayor libertad a la hora de no desfigurar los sueños o los elementos oníricos del sueño, atendiendo siempre a la base psicológica. Eso es lo que remarca Freud en todo momento. Luego hablaremos de los sueños infantiles en el último apartado de este vídeo. Y un jeroglífico, continuando con la argumentación expuesta brevemente antes, está formado por una serie de imágenes, y me esfuerzo por sustituir cada imagen por una sílaba, por una palabra insusceptible de ser representada. Hay ejemplos gráficos en el libro. Por ejemplo, una casa con un tejado donde se puede ver una barca, ¿vale? Eso es una simbología, una imagen. Una letra sola es una imagen gráfica. Una figura que corre sin su cabeza cortada. No todo esto coincide con la realidad. Tiene que ser reinterpretable mediante el método científico, mediante el método psicoanalítico. Combinación en apariencia absurda de componentes oníricos o símbolos, como hemos visto ahora. Estos serían los signos o símbolos que componen el contenido onírico. A partir de su interpretación vendrían las diversas ideas oníricas. Sería correcto si la descripción fuese gráfica, pero no es así, no es mecanicista el método. No tiene por qué ser mediamente visual o corresponder cada signo a una imagen o cada idea a una representación. Pero vayamos por partes. Entonces, hablemos de condensación y luego del desplazamiento como elementos intrínsecos del sueño, desde un punto de vista cientifista. Lo que está claro es que en la relación habida entre ideas oníricas y contenido onírico hay una gran tarea de condensación, porque un sueño puede ser pobre, lacónico, fragmentario e indescifrable.
absurdo, extraño, sumamente abstracto en comparación con la amplitud de la riqueza de las ideas oníricas. Un sueño ocupa solo medio folio. Si tuviéramos que escribir un sueño en un folio, pues lo escribiríamos tal cual lo recordamos. El contenido manifiesto es lo que se solía recordar. Si vamos a lo gráfico, la dimensión varía según cada sueño. Esto significa ni más ni menos que un trabajo posterior o ulterior de interpretación puede descubrir nuevas ideas ocultas, muchas veces series asociativas de variado signo y simbología. Es más, cuando se cree haber solucionado el dilema, aparecen nuevos significados o un nuevo sentido procedentes del mismo sueño analizado, probablemente más de una vez. Esto es lo que llamamos condensación. Dicho de entrada muy a grosso modo, en sentido estricto, un sentido interminable del sueño. Reelaboraciones posteriores del sueño, recuerdos posteriores, sueños repetidos que se vuelven a interpretar o a reinterpretar, etc. Por eso Freud establece un método muy, muy claro, muy transparente. ¿Cuántas veces nos ha dado la sensación de soñar toda la noche y luego lo hemos olvidado todo, casi todo? Pues muchísimas veces, la mayor parte. Lo que recordamos es someramente un fragmento, varios de ellos, no el sueño per se, por completo. Hay todo un proceso durante toda la noche de momentos circadianos, de los ciclos circadianos, etc., ¿no? Sería una resta de toda la elaboración onírica. Sin embargo, no olvidemos que lo que resta del sueño lo recordamos mucho más nítidamente nada más despertarnos al día posterior, siendo un sueño reciente. La parte del contenido manifiesto no lo olvidemos, eso es lo que recordamos, básicamente. De hecho, si se pierde gran cantidad del sentido onírico o del contenido onírico, se nos impide el acceso a una nueva serie de ideas oníricas. Si por asociación una idea la olvidamos, la posteriori también la solemos olvidar. Y suele haber una concatenación o asociaciones de ideas oníricas, y muchas veces el contenido de lo recordado es arbitrario o fragmentario. Tal es la condensación. Consiste en ello básicamente. Considero que ahora es más entendible el concepto de condensación, me imagino, ¿no? Para todos, sin haber puesto ejemplos concretos, pero es que además lo que se pierde no tiene por qué coincidir mecánicamente con esos pensamientos que ya conocíamos por el análisis de los fragmentos conservados. Se puede perder cosas que ni siquiera habíamos recordado y se han perdido objetivablemente. El sueño en su plasticidad no es más que un pensamiento amplio e inconsciente, y que el proceso deductivo reproducido puede ser diferente de aquello que percibimos en nosotros cuando reflexionamos conscientemente a posta. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo esta condensación? Pues de las ideas oníricas descubiertas, solo unas pocas se llevan a término en un proceso onírico a través de la representación de una serie de elementos. Ello nos fuerza a pensar que un buen sinónimo es la omisión y no una traducción fiel del contenido onírico. Solemos recortar, ¿vale? Es lo que quiere decir este fragmento. Al contrario, se trata de una representación de unos pocos elementos o de ideas sumamente incompleta. La elección de esa serie de pocas ideas conscientes se basa en unas condiciones concretas que deben darse. Hay unas condiciones o condicionantes objetivables, científicos, que se han enumerado ya anteriormente, creo en el anterior vídeo, como fuentes oníricas. Ejemplos de sueños donde hay una condensación fuerte, pues el sueño de la inyección de Irma, y yo remito a que, como Freud hacía transcripciones de los sueños investigados como reportes, los denominaba reportes porque eran sinopsis fehacientes, directas, detalladas, explicadas del sueño, el contenido manifiesto propio, pues os remito al reporte de la inyección de Irma, que es uno de los sueños más famosos de Freud, basados en su propia casuística de una enferma que tuvo de histeria, para que lo comprendáis. O también la monografía botánica. Son sueños muy famosos de Freud que están detallados en el libro. El reporte de este último sueño, el de la monografía botánica, tiene su peculiaridad en que Freud lo ejemplifica para hacer ver su excelente ingenio a la hora de ser conformado. Se refiere a un sueño de un chico que va hacia una pensión modesta. Este no es el de la monografía botánica, es otro de un chico, que también es muy famoso. Un chico va hacia una pensión modesta, cosa incierta, porque se convierte en un teatro donde se hace una representación teatral. Ahí vemos una deformación onírica de elementos, de cosas, ¿vale? De ubicación. Él es actor y espectador a la vez. Una parte del personal es enviado al piso superior y la otra al inferior. Se produce una batalla también entre el chico y su hermano, cada uno de los cuales se encuentra en un nivel.
El elemento mitológico del mito de Sísifo surge para aparentar dificultad, porque sube por la calle muy pesadamente, como si tuviera un gran fardo a la espalda y con una gran fatiga, tanto que no puede moverse del sitio. Cuando despertó no sabía si había sido sueño o realidad, dada la fatiga experimentada, parecía muy real. Freud analiza que primero el contenido manifiesto porque el último fragmento es más claro que el del propio durmiente. No investiga a través del análisis interior de las ideas latentes. Lo hace así aposta, disimuladamente, e intenta que el chico explique lo recordado. Y luego ya hace el análisis a posteriori. Es un sueño de exhibicionismo. Gente alrededor, actor de teatro, etc. La parálisis suele ser el elemento recurrente en este tipo de sueños. Los exhibicionismo, como soñar desnudos, como lo suele poner como ejemplificaciones pragmáticas. Que al final sueles estar paralizado, no puedes vestirte, no puedes moverte, la gente se ríe, te mira, etc. Es un sueño recurrente de muchas personas. Arriba y abajo suele advertir el joven de riesgo en relación con una mujer de clase baja. Según la época y el contexto histórico se entiende lo que estoy diciendo de la diferenciación de clases, ¿no? Se plantean otros sueños como por ejemplo el de desplazamientos. Lo que en las ideas oníricas es el contenido esencial no necesita ser representado en el sueño. No hay duda de lo que es esencial, los elementos más valiosos de las ideas oníricas. Los medios de exposición propios del sueño. Bueno, vamos a ir a otro punto, que es que dentro del material del que se compone el sueño se encuentran las objeciones. Esto es lo que él llamó o denominó como método, o sea, como concepto científico de la censura, que también existe en la primera tópica, en el preconsciente y el inconsciente. Es un elemento catalizador. Y para impedir que lleguen elementos al consciente y que se queden enterrados, reprimidos. Esas ideas esenciales a menudo son complicadas apartándose del texto peligro de su elaboración. Las ideas oníricas representan una estructura temporal. Se llegan a la mente consciente como situación o como acontecimiento. Se reproduce la conexión lógica como simultánea de todos los elementos formando una unidad. Hay dos tipos de relaciones causales, la fase secundaria como sueño preliminar, por ejemplo, y la inversa, la fase principal como el sueño principal. Si hay dos elementos que están juntos, se produce una conexión especial entre sus elementos correspondientes y las ideas oníricas, por asociación. La combinatoria de las ideas oníricas se produce entre componentes caprichosos con una íntima relación de las mismas. Por ejemplo, que una persona sea más importante que otra y que haya una jerarquía de dominación. En el sueño, que predominantemente actúe más una persona que otra y que ésta sea la dominante en la ejecución de los actos y las acciones. Y es asociativo. Se asocian dos personas, pero también se pueden asociar cosas o elementos, otros elementos. Bueno, dicho esto, vamos a los sueños absurdos, las funciones intelectuales en el sueño. Porque hemos dicho que Freud refutó que los sueños fueran puramente fisiológicos, puramente de contenido y de fuentes fisiológicas o sensitivas meramente, y que los sueños principalmente tenían un componente psicológico. Se reafirma Freud en el hecho de que la absurdidad en el sueño ha sido toda una excusa cabal para sus detractores a la hora de negar su valor o contenido psíquico. Es por ello que presentará una casuística donde la absurdidad es tan solo una apariencia para refutarlos. Hay otro elemento que colabora en la formación del sueño, que es la elaboración secundaria. Se trataría de sentimientos de crítica aparecidos en el sueño y que no van dirigidos contra el contenido onírico, que luego se verá en el análisis ulterior, cuando se subyace en las ideas subyacentes latentes. Perdón. Y luego vamos al olvido de los sueños. No deja de ser un tema controvertido y comentado por otros autores en modo un tanto renombrado sobradamente. Un tema pues controvertido y muy peliagudo que solía ser predominante en las conversaciones científicas. El método de Freud puede llevar por contra y muy positivamente hacia el esclarecimiento de esta cuestión, hasta llegar al mismo trasfondo, porque sabemos acertadamente que no podemos llegar a saber el contenido completo de un sueño que nosotros queremos interpretar,
O dicho de otro modo, no tenemos garantías de llegar a saber la verdad del contenido onírico acaecido tal como éste se ha producido. Y esto no se debe a la mecánica del acto de soñar o su proceso circadiano, más bien, o fisiológico, más bien esta incapacidad manifiesta es debida a nuestro déficit o mala memoria. Siempre tenemos la sensación dominantemente de que hemos soñado muchas cosas que luego se nos van de la cabeza. Quizá recordemos de forma fragmentaria, parcial, obtusa, confusa, siendo fragmentos inseguros, solemos falsear con facilidad, provocando la duda de aquellos que realmente recordamos. Se hace innegable muchas veces cualquier juicio emocional o psicológico palmario, de manera que sea un proyecto arduo su insistencia en buscar su latencia. Por ejemplo, el sueño de la inyección de Irma, que os remito a que lo busquéis, o que analicéis en el propio libro o en otros ensayos o estudios al respecto de la interpretación de los sueños. El equipo de Freud utiliza la desfiguración a la hora de reproducirlo para que fluya lo inconsciente, para reproducir los sueños. Opera de una forma manifiesta, al menos eso piensan los autores, a pesar de la contundencia de conocer que es mucho más amplia de que la desfiguración actúa ampliamente a partir de las ideas oníricas ocultas. De la misma manera, no son arbitrarias las mutaciones con que opera su redacción en el estado de vigilia. Cualquier análisis podría probar con ejemplos los hechos más insignificantes del sueño y que son indispensables para la interpretación, de modo que se retrasa la solución del problema cuando solo es posible con posterioridad. De la misma manera, no son arbitrarias las mutaciones con que opera su redacción en el estado de vigilia. La narración del contenido manifiesto priva de una interpretación intelectual, garante de su esclarecimiento. Nuestra memoria no tiene garantía, hay que profundizar en el contenido reprimido o censurado. Y luego, por tanto, para ultimar este punto, la censura psíquica actúa metódicamente, pero se ha utilizado de forma que no se ha buscado un verdadero fundamento. Y también se ha exagerado la amplitud de este olvido, como si los olvidos fueran propios de la memoria, del proceso sináptico, y no tiene nada que ver con el proceso mecánico de soñar ni con el cerebral. Es una cuestión psicológica, psíquica, intrapsíquica, diría yo. Primera y segunda tópica, preconsciente, inconsciente, consciente, como luego también establecerá la segunda tópica, el yo, el ello y el superyo. Vamos a la regresión. Pertenece al campo de las investigaciones psicológicas, ya que el sueño es un acto psíquico de gran importancia. Su fuerza física es un deseo que todavía ha de cumplirse. Se incluye en el proceso psíquico de una forma fenoménica desde la cual están aunadas dos características independientes una de otra. El otro carácter es la transformación de la idea en imagen visual o visuales sin palabras. Es decir, que un acontecimiento actual que forma parte de la vida despierta, que soñar con acontecimientos que no han sucedido forma parte de la dinámica de los sueños de cumplimiento de deseo. O, por ejemplo, tener sed. Cuando él sueña que su mujer le deja un vaso en la mesita y él está intentando buscar agua, se despierta con sed, se imagina que despierta con sed, no encuentra el vaso y luego vuelve a soñar que come aceitunas, etc., porque le produce más sed, etc. Los sueños de deseo y los sueños de necesidad son muy frecuentes. Hay varios tipos. El acto de despertarse a causa del sueño, los sueños de angustia, otro tipo de sueños. El sistema preconsciente mantiene el deseo de dormirse durante la noche, así se puede seguir de manera más fácil el proceso inconsciente. De la tarea incompleta en el estado de vigilia ha perdurado restos diurnos que deben ser manifestados, pero en los cuales no se ha podido quitar carga energética. Puede que persista un deseo inconsciente o coincidir las dos cosas a la vez. Surge un deseo referido al material presente, o se ha intensificado el deseo reprimido hacia el inconsciente, que querría entonces penetrar en la consciencia a través del llamado sistema preconsciente. Es una acotación, una sigla, el cual pertenece a uno de los dos componentes. El estado de sueño de aquello que es preconsciente no le permite seguir avanzando, está en el camino de desarrollar una idea obsesiva, delirante. El proceso onírico emprende entonces el camino de la regresión, que se mantiene por la propia peculiaridad del estado de sueño. El hombre despierta poniendo en marcha el mecanismo preconsciente. Por el camino de la regresión se confiere la capacidad de representación. Al despertar, su curso ha cambiado de dirección varias veces hasta ese momento. A través de la elaboración onírica pueden producirse dos epifenómenos, que son consecuencias de los fenómenos, no son principales, son consecuenciales. O el proceso onírico consigue la fuerza energética suficiente
Para despertar, también sucede con los sueños de angustia, te despiertas de repente. Aquello que es preconsciente de forma probablemente independiente del tiempo y de la profundidad del sueño, o bien la intensidad no es suficiente y tenga que encontrar el motivo más movible. Casi todos los sueños trabajan con capacidades de intensidad mínimas, en espera del acto de despertarse. Por ejemplo, un picor en el pie, en el dedo gordo, o la leve rozadura del colchón o de una mosca, etc. También son fuentes sensitivas, tienen que ver con las fuentes oníricas. Casi todos los sueños trabajan con capacidades de intensidad mínimas, en espera del acto de despertarse, y cabe recordar también la estimulación motora o sensitiva, como acabamos de decir ahora. Luego, en la represión, que es el elemento fundamental, los trabajos de Freud y su casuística le devienen de casos de neurosis, básicamente, por lo menos al principio, de su traslación de su propia metodología. Descontento con eso, dominantemente extraído de la opinión de otros autores, al igual que con la regresión, es indiscutible la renuncia a la dirección voluntaria del curso de las representaciones. Reconocen la baja conexión con las asociaciones reconociéndose un ámbito de investigación mayor. Y la sustitución obligada de otra conexión directa y llena de sentido, la absurdidad del sueño. Se pierde la lógica a partir de procesos absolutamente anormales, pero realizando un trabajo completamente normal. Lo que hace es esgrimir una nueva contradicción. Estas ideas son reiterativas en los sueños. Nuestras ideas, y esa es la explicación, provienen de una vida diurna normal. Soñamos lo que solemos representar en la vida diurna. Estaríamos en posesión de decir lo que dice Freud, que la vida despierta tiene mucho interés en el sueño nocturno. Y esa explicación proviene de una vida diurna normal, lo que se denomina elaboración onírica. Pero los sueños pueden ser tan absurdos como angustiosos, o carentes de significación, o carentes de objetividad, aunque sean imágenes. Las funciones psíquicas novedosas provienen de las ideas oníricas. Y luego el inconsciente y la conciencia y la realidad, ya para terminar. Existen bajo observación dos tipos de procesos o de formas consecuenciales de la excitación. Sin embargo, solemos dejar nuestra realidad auxiliar para sustituirlas por una realidad desconocida. Este problema se encauzaba relativamente bien gracias a la psicología a la que recurría para explicarlo, es decir, hechos incontrovertibles. En este campo el estudio de la neurosis me ha ayudado a reconocer la vida psíquica normal, porque muchos ejemplos han sido tomados de los neuróticos o de la gente que tenía neurosis o patologías relacionales. Para estudiar la vida normal y estudiarla a fondo, pues no eran imprecaciones que ayudaran a esclarecer los sueños, quiere decir Freud. Por ello, este opina que un análisis onírico puede hacer disponer de una convicción inamovible, objetivable al 100% o casi al 100%, para los procesos mentales más complicados y más concretos, o más correctos, correctamente estudiados, sería pues ir directamente al psicoanálisis para establecer una metodología más exacta, más ponderable. Y hasta aquí, espero que os haya gustado. Haré una tercera entrada para llegar a conclusiones más exactas del objeto de estudio del campo del psicoanálisis referido a los sueños en estos volúmenes que yo tengo de Ampuries, que os estoy trasladando en vídeo y que os recuerdo por los hipervínculos o enlaces abajo para que podáis llegar al blog y leerlos con mayor detallismo o contundidad, ¿vale? O rotundidad. Espero que os haya gustado, que no me haya enrollado demasiado y algunas cosas que todavía necesitan ser esclarecidas, de acuerdo, como los sueños infantiles, que os voy a hablar de ellos ahora, pero no quiero que el vídeo sea muy largo y ya os hablaré más adelante en otro vídeo de ello y las conclusiones a las que yo he llegado con este estudio, siempre teniendo en cuenta la metodología freudiana, por supuesto, y lo que dice Freud en el libro. Un saludo y hasta la próxima. Marisa Domene Castillo.